¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar de un escándalo y es el escándalo que en este momento acecha a toda la Iglesia Católica. Hablamos del escándalo de la pederastia, hablamos de miles y miles de casos de curas que han sido apartados de sus puestos, un escándalo que tiene de cabeza al actual Papa, el Papa Francisco, que parece que está cometiendo los mismos errores, eso se lo voy a preguntar a nuestro invitado, que cometían sus antecesores. Él había venido aquí precisamente a limpiar de una vez todo esto, pero parece que cuando se encuentra con la magnitud de este problema, al final parece que le supera. Quiero saber la opinión de Juan Ignacio Cortés, que ha escrito este libro. Él es periodista, es investigador, se llama Lobos con piel de pastor. El título, la verdad que no podría ser mejor, Pederastia y crisis en la Iglesia Católica. Juan Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, un placer. Un placer estar aquí, Luis, muchas gracias. Bueno, ¿qué opinas sobre, vamos a empezar quizás entrando de lleno en la situación en la que se encuentra el Papa Francisco, comparado a lo que han hecho sus predecesores? ¿Hay diferencia entre Benedicto, Juan Pablo II, que directamente no hizo absolutamente nada? ¿Cuál es el papel que está haciendo el Papa Francisco en este momento en relación a este escándalo? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre los tres pontífices que has nombrado. Efectivamente, Juan Pablo II no hizo prácticamente nada. Él era muy amigo de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que todo el mundo sabe que era un notorio pederasta. Y aparte de muchas otras cosas, pero bueno, no vamos a meternos en eso. Benedicto XVI yo creo que empezó a intentar hacer girar el timón de la nave de la Iglesia, pero le faltaron las fuerzas. Primero la edad y luego, él también era más un teólogo, un pensador, un intelectual, no un político, ¿no? El Papa Francisco es más político, es un tipo que ha crecido en Argentina peronista, que tenía simpatías peronistas, que está acostumbrado a bregarse en un entorno político difícil como es Argentina, incluso la Argentina de los Kirchner, y tiene más habilidad y tiene más fuerza. Yo creo que el Papa Francisco ha hecho muchas cosas. Para empezar, creó la Comisión Pontificia para la Tutela de Menores, que supone un cambio. Ha dado muchas instrucciones para que realmente el tema de los abusos se persiga por parte de las iglesias locales, pero hay mucho que necesita ser hecho todavía, ¿no? Y en concreto, el final de la reciente cumbre antipederastia, que realmente yo creo que era histórica, que fue a finales del mes de febrero, pues fue una especie de quiero y no puedo, ¿no? O sea, realmente yo creo que el Papa quiere, afrontar este problema, pero evidentemente las fuerzas que se oponen a él pues son muy fuertes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, está encontrando muchas dificultades. Y luego, no sé si por esas dificultades o no, pero está cayendo en mensajes contradictorios, ¿no? ¿Por ejemplo? Bueno, justo antes de la cumbre dijo que tampoco se esperasen grandes cambios, ¿no? Al empezar la cumbre dijo que se necesitaban medidas concretas y eficaces. Al terminar la cumbre no solo no anuncia esas medidas concretas y eficaces, sino que tiene un discurso final en la misa final que cierra la cumbre, pues bastante, que las víctimas han definido como una bofetada en la cara, ¿no? Porque empieza a hablar de que la pederastia no está solo dentro de la Iglesia, que está dentro de toda la sociedad, lo cual es cierto, pero no era evidentemente el momento de decirlo. Y según tu visión, según tu investigación, ¿qué es lo que te empiezas a escarbar y te encuentras con algo mucho mayor de lo que pensabas? ¿Con qué te encuentras? Bueno, sí, primero hay que decir que hay que reconocer la valentía de la editorial San Pablo, que es una editorial católica, en publicar este libro, no solo en publicarlo, sino en insistirme para que lo escribiera. Esto es un encargo que me hizo María Ángeles López, que entonces era la directora de esta colección, de la colección Alternativas, que es una colección de periodismo, y luego, ahora mismo es la directora editorial de toda la editorial, ¿no? Y entonces ella me insistió porque, yo era un tema que, francamente es un tema desagradable, ¿no? Entonces es un tema que todos tendemos a relegar, ¿no? O sea, como personas y como sociedad tendemos a negarnos a aceptar que una cosa tan terrible como el abuso sexual a menores sucede no ya dentro de la Iglesia, sino dentro de la sociedad.
Y entonces lo rechacé un par de veces, pero ella insistió, tú lo puedes hacer, lo vas a hacer bien. Y bueno, aquí está el libro 2 años después. Si me he encontrado algo mayor de lo que pensaba, sí. O sea, bueno, pues yo tenía una imagen de, bueno, pues de los abusos, es cuestión de, bueno, pues de un sacerdote que se propasan las muestras de cariños, y no. Hay casos de verdaderos depredadores sexuales que tienen decenas, incluso centenares de víctimas en su haber, dado también, o sea, con la complicidad, entre comillas, de la Iglesia, ¿no? Que durante muchos años los iba trasladando de parroquia en parroquia, pese a que los tipos reincidían, ¿no? ¿Se sabía en el Vaticano y se ocultó? Sí, se sabía. O sea, los primeros indicios de que la Iglesia tenía un problema con esto son de los años 50, ¿no? Allí en Estados Unidos, que es donde también empiezan los primeros escándalos, pues el padre George Fitzgerald fundó una orden que se llamaba los Siervos del Paráclito, destinada a proveer, digamos, ayuda a sacerdotes con problemas, no solo con problemas de abuso sexual de menores, sino problemas de alcoholismo, problemas en general, problemas psicológicos, problemas de comportamiento, ¿no? Y le empiezan a llegar muchísimos casos remitidos por distintas diócesis de Estados Unidos de sacerdotes que habían abusado de menores. Y entonces él detecta ese problema. Y ya en los años 60, no sé si es en el 65, en el 67, se reúne con Pablo VI para tratar del tema. Tiene también encuentros con la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Hay varios psicoterapeutas católicos que ya en principios de los 70 señalan que dentro del clero hay un problema de madurez, hay un problema de formación psicológica. O sea, que los signos venían desde antes, ¿no? Incluso en Estados Unidos, cuando realmente se toman medidas decisivas, es en el año 2002, pero mucho antes, en 1985, el padre Tom Doyle y otros pues denuncian que esto es un problema sistémico, ¿no? El padre Tom Doyle era un sacerdote, un canonista que trabajaba en la nunciatura. O sea, que el Vaticano sabía de estas cosas, ¿no? En el mismo caso de Maciel, las víctimas escribieron al Vaticano ya en los años 70, ¿no? Denunciando los abusos a que habían sido sometidos. Es impresionante. ¿Y qué hace el Vaticano en este momento con los curas? Estos sujetos, estas bestias, tienen castigo penal, pasan por la justicia española en el caso de España, o directamente solamente son apartados. Bueno, el tema es que muchos no han sido apartados siquiera. Yo creo que ahora sí hay una política más seria de apartar a los sacerdotes, aunque sea preventivamente, ¿no? Aunque cuando haya una denuncia, apartarlos. En general, hay casos en los que se siguen sin apartar. Y ¿Son juzgados como violadores, como predadores sexuales? Bueno, claro, aquí hay dos justicias. Está la justicia canónica, la justicia de la Iglesia, que no conocemos porque todo el proceso es secreto, y está la justicia penal, la justicia civil, ¿no? Entonces, bueno, lo que se está imponiendo ahora, que hasta hace unos años no estaba nada claro, es que esos sacerdotes, independientemente del juicio, digamos, interno al que se les someta, pues deben ser entregados a la justicia civil. Porque pero en este momento no hay de estos curas pederastas, no hay ninguno en la cárcel. En España sé que hay algunas condenas en los últimos años. No sabría decirte si han ingresado en prisión o no. En el pasado, muchas veces, los pocos casos que han sido juzgados en la justicia civil en España, que son unos 30, pues muchas veces eran condenados a penas de menos de 2 años de prisión, que no implicaban el ingreso de hecho en la cárcel, a no ser que tuvieran antecedentes de otro tipo. En otros sitios sí que están siendo, pero incluso en los países donde ha habido grandes escándalos, como en Estados Unidos o como en Irlanda, el porcentaje de sacerdotes, incluso evidentemente ya culpables de casos de pederastia que han ingresado en prisión, es mínimo. Y Juan Ignacio, esto para ti, has hablado, me imagino, con muchísima gente del clero, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cómo se frena esto? Pues bueno, o sea, es un problema muy complejo y la solución tiene que ser compleja también. ¿Tiene que ver con el celibato?
Sí y no. O sea, ¿el celibato es la causa de la pederastia? No, porque la pederastia, o sea, los casos de abusos sexuales a menores, donde más se dan, por ejemplo, es dentro de las familias, ¿no? Y ahí no existe el celibato, no es un problema. Se dan también en los clubes deportivos y el celibato no es un problema. Se dan en otras creencias religiosas donde los sacerdotes pueden casarse y ahí el celibato no es un fenómeno solo de la Iglesia Católica. ¿También has aplicado a otro tipo de creencias? Sí, ha habido casos de denuncias en iglesias protestantes, incluso en templos budistas, ¿no? Pero bueno, es algo que está en la sociedad, o sea, que pasa también en las familias, pasa en ese sentido, por ejemplo, el discurso del Papa tiene razón, lo que pasa que no era el momento de decirlo, ¿no? Cuando bueno, pues eso, que es un fenómeno que sucede en toda la sociedad, ¿no? Es un fenómeno de los años 50. O sea, llevamos 60 años con esto, ya para casi 70 y ya deja de ser fenómeno, ¿no? Bueno, es un hecho, o sea, el abuso sexual a menores siempre va a existir, o sea, el problema es... decir fenómeno, uno cuando habla de fenómeno, uno dice, bueno, es algo nuevo con lo que estamos lidiando. No es algo nuevo, es algo que está pasando desde hace, por lo menos las primeras denuncias, llevan ya 70 años y tú no has hecho absolutamente nada. Sí, o sea, bueno, alguna cosa se ha hecho, pero lo que se ha hecho es muy poco, ¿no? Para afrontar el problema. Yo creo que la solución al problema está... por una parte, en cambiar la manera de la formación de los sacerdotes, ayudarle a integrar esa dimensión afectiva. Bueno, hay gente que dice que, en fin, quitar el celibato podría ayudar. Yo no lo veo totalmente decisivo. Otra cosa es que el celibato pudiera o tuviera que desaparecer por otras razones. Y bueno, sobre todo, lo que puede ayudar a contener la crisis es la transparencia. La transparencia, la acogida a las víctimas, que es lo que ellas reclaman, y bueno, pues lo que decimos en todo caso de violación de derechos humanos, ¿verdad? Justicia y reparación, ¿no? Entonces, averiguar qué ha pasado, entregar a los culpables a la justicia y luego reparar a las víctimas, o sea, acogerlas, decir qué necesitas, qué tipo de asistencia social, psicológica te podemos brindar. Juan Ignacio Cortés es el autor de este libro, Lobos con piel de pastor, editado valientemente por la editorial San Pablo, en el cual cuenta cómo miles de menores inocentes han pagado por la cobardía y la tibieza de la Iglesia en la persecución de la pederastia. Insistimos, no es un fenómeno. Saben perfectamente lo que hay, lo conocen desde los años 50, de las primeras denuncias, y no han hecho absolutamente nada más que taparlo. Aquí está el trabajo de un periodista que ayuda, como el de otros, a desvelar el horror por el cual han tenido que pasar niños, niñas, miles y miles de personas, de vidas que han quedado truncadas por estos predadores sexuales disfrazados de sacerdotes. Juan Ignacio Cortés, gracias por venir al Periodista Digital. Muchísimas gracias a vosotros, Luis, por dar espacio a este tema y bueno, a este libro también. Mucha suerte, hasta luego.